El expediente que estamos a punto de desglosar no es simplemente un relato de desavenencias familiares, sino el análisis de una fractura sistémica en el corazón de la industria del entretenimiento más influyente de América Latina. Para comprender la magnitud del abismo que separó a Angelines Fernández de su medio hermano, el legendario narrador deportivo Ángel Fernández, debemos primero realizar una disección quirúrgica de la estructura sociopolítica y emocional que imperaba en la era de oro de Televisa. Este no es un caso de rencor ordinario, es el estudio de cómo un trauma de guerra, una infidelidad transatlántica y una rigidez moral inquebrantable colisionaron en los pasillos de San Ángel, creando un vacío del silencio que ni el éxito masivo ni la fama mundial pudieron llenar. Sin más, comenzamos. La génesis de este conflicto se remonta a la España desangrada de la década de los 30. Angelines Fernández no era solo una actriz en ciernes, era una combatiente, una mujer de la resistencia que aprendió el valor de la lealtad y el peso de la tradición bajo el fuego de la guerra civil. Su estructura mental fue forjada en la defensa de ideales y en la protección absoluta del núcleo familiar legítimo, mientras ella y su madre enfrentaban la precariedad y el miedo constante en Europa convulsa. Su padre, moviéndose en las sombras de los desplazamientos internacionales, encontró en México no solo un refugio, sino la oportunidad de iniciar una vida paralela. Este acto de procreación, fuera del matrimonio, que dio como resultado el nacimiento de Ángel Fernández, en suelo mexicano no fue visto por Angelines como una simple debilidad humana, sino como una decisión imperdonable. Para la futura bruja del 71, Ángel no era un hermano, era el símbolo viviente de la claudicación de su padre ante la responsabilidad y el honor que la familia legítima mantenía a costa de sangre en España. Cuando Angelines llega finalmente a México, huyendo de la represión franquista y con el estigma de ser una exiliada política, se encuentra con una realidad que desafiaba su concepto de justicia. El fruto de la infidelidad de su padre estaba prosperando, mientras ella tenía que reconstruir su identidad desde cero. Ángel Fernández estaba empezando a gatear en un México que lo abrazaba como propio. Esta disparidad de orígenes marcó la pauta para las décadas siguientes. Angelines nunca pudo separar la figura de su hermano de la imagen del padre traidor. En su psique, reconocer a Ángel era validar la humillación de su madre y el abandono que sufrieron durante los años más oscuros del conflicto español. Así, se impuso a sí mismo una ley de hierro, el borramiento absoluto de cualquier vínculo sanguíneo con aquel niño que crecía bajo el sol mexicano mientras ella se endurecía en el frío de la guerra. El ascenso paralelo de ambos en la industria mexicana es uno de los fenómenos más fascinantes y menos analizados de la comunicación masiva. Por un lado, Angelines Fernández se consolidó como una de las actrices de soporte más brillantes de la época de oro, trabajando con figuras como Cantinflas y Arturo de Córdoba, para luego alcanzar una inmortalidad mediática en el universo de Chespirito. Por el otro, Ángel Fernández revolucionó la semiótica del fútbol. No era un locutor, era un poeta de las masas, un arquitecto de la emoción, que inventaba apodos mitológicos y transformaba un partido ordinario en una epopeya homérica. Lo que resulta escalofriante para cualquier analista de la época es que ambos operaban bajo el mismo techo corporativo. Televisa, en su etapa de expansión más agresiva bajo el mando de Emilio Azcárraga Milmo, era un ecosistema cerrado donde todos se conocían. Sin embargo, Angelines
logró lo imposible, mantener una muralla china de indiferencia y rechazo que impedía que sus órbitas se cruzaran, al menos públicamente. La arquitectura de poder en San Ángel permitía estos feudos de silencio. Angelines Fernández poseía una autoridad moral y una presencia intimidante que obligaba a sus compañeros de reparto y a los ejecutivos a respetar su tabú. Se dice que en las reuniones sociales de la empresa, si alguien osaba mencionar el ingenio o la popularidad de Ángel Fernández, la mirada de Angelines era suficiente para congelar la conversación. De hecho, el nombre y el apellido, por curioso que parezca, eran similares. Su padre literalmente los marcó, aunque Angelines no quisiera. Ella no buscaba una pelea, buscaba la inexistencia del otro. Para ella, el éxito de Ángel en las crónicas deportivas, sus frases icónicas y el amor que el pueblo mexicano le profesaba eran ruidos irrelevantes que no debían penetrar su esfera de realidad. Ángel, por su parte, vivía con la carga de saberse rechazado por la única persona que compartía su herencia genética en ese entorno profesional. Los testimonios de la época sugieren que Ángel intentó, con la diplomacia y carisma que lo caracterizaban, enviar señales de reconocimiento, pero siempre se encontró con un vacío absoluto. Este rechazo sistémico también tiene una raíz de clase y origen. Angelines se consideraba una heredera de la tragedia europea, una mujer con una profundidad histórica que el México festivo de los narradores de fútbol no podían comprender. Para ella, la labor de Ángel era superficial en comparación con el arte dramático y el sacrificio del exilio. Esta superioridad moral, autoimpuesta, le servía de escudo para no enfrentar el dolor humano de la fractura familiar. La infidelidad de su padre no era algo que se pudiera lavar con el tiempo, era una mancha ontológica. El hecho de que Ángel Fernández fuera producto de una relación en México, el país que le dio asilo pero que ella siempre vio con una mezcla de gratitud y extrañamiento, complicaba aún más las cosas. Ángel era el recordatorio de que su padre había preferido la calidez de una nueva cama mexicana sobre el deber del hogar español. La década de los 70s y 80s fue el punto crítico de este enfrentamiento silencioso, mientras el Chavo del Ocho se convertía en un fenómeno global, permitiendo que Angelines viajara por todo el continente recibiendo honores. Ángel Fernández estaba en el apogeo de su carrera, narrando mundiales y siendo la voz oficial del sentimiento nacional mexicano. Eran dos potencias comunicativas de primer orden viendo en la misma ciudad el éxito, trabajando para el mismo patrón y cargado con el mismo apellido, literalmente, pero habitando universos paralelos irreconocibles. El impacto de esta negativa de Angelines fue tal que incluso hoy muchos historiadores del cine y del deporte se sorprenden al descubrir la conexión. Ella logró lo que pocos actores consiguen: controlar su narrativa privada por encima de la velocidad de la prensa de espectáculos de aquel entonces. La profundidad de este rencor se mantuvo inalterable hasta el final. Angelines Fernández nunca cedió, ni la vejez, ni la enfermedad, ni el retiro lograron ablandar su postura. Su lealtad era para con la madre sufrida en España y para con el orden que aquella consideraba legítimo. El hermano mexicano, el locutor estrella, el hombre de a todos los que quieren y aman el fútbol, fue condenado al exilio emocional por una mujer que sabía perfectamente lo que era ser una exiliada de verdad. La historia de los hermanos Fernández es el reflejo de una época donde el honor y el trauma de la guerra pasaban más que la sangre, y donde la televisión mexicana, con todo su brillo y oropel, servían de escenario para una tragedia griega de proporciones épicas que ocurrió a plena vista, pero protegida por el silencio más absoluto y devastador que se recuerda en la historia de los medios de comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima.